Continuando con las respuestas a las preguntas que realizan los estudiantes referente a la guía número 3, Claudia Fernández comparte dos interesantes preguntas. La primera es, según algunas bibliografías, el tiempo de duración de una clase combinada no debería durar más de 1 hora o hora y media. ¿Y por qué algunas clases virtuales duran más tiempo? Estimada Claudia, esta es una interesante pregunta. Y es importante precisar algunos aspectos que pueden estar y que gravitan sobre esta afirmación que nos hace. En la bibliografía se expresa una información que seguramente está validada y probada por resultados científicos y en la práctica sucede otra. ¿Qué es lo que podemos precisar en este sentido? Hay una cuestión en primer orden, y es que la investigación científica ha demostrado por los tiempos de concentración, de atención, también por la disposición cerebral para aprender, es que este es un proceso que el cerebro, órgano que aprende, debe desarrollarse por cortos periodos de tiempo y que entre diferentes actividades puedan haber otras actividades que sobre todo generen motivación, generen la posibilidad de un cambio de actividad. Inclusive podemos encontrar en la literatura que se hablan de espacios entre 15 a 20 minutos y después cambiar de actividad. Pero lo que sucede es que en ocasiones, Claudia, las instituciones, y me estoy refiriendo a las universidades, tienen una organización curricular, tienen disposiciones administrativas donde hay que cumplir con un espacio aproximadamente de 3 horas en sesiones académicas. Y lógicamente que no se le dice al docente que tiene que pasar las 3 horas dando una clase o dando un contenido, sino que en esas 3 horas el docente, según su experiencia, sus estrategias, sus conocimientos también de la neurociencia aplicada a la educación, puede ir desarrollando diferentes tipos de actividades, que lo importante es que muevan el pensamiento, muevan las formas de actuación y combinen las formas de actuación del estudiante. Podemos establecer, por ejemplo, que en unos primeros 15 minutos podemos estar desarrollando el análisis de un tema que se dejó autopreparación. Después de esos 15 minutos se puede cambiar, por ejemplo, a una sesión de grupos reducidos en Zoom para que se reúnan en grupo y debatan sobre un objeto de estudio, el cual está generando una problemática, por ejemplo, en la integración de las tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. Después de esos 15 minutos, el docente puede tener unas afirmaciones, unas precisiones y volver a darle la posibilidad a los estudiantes que de manera individual elaboren ideas y después los vuelva a reunir en grupos para que la discutan. Entonces estamos hablando casi, si fueran periodos de 15 minutos, estaríamos hablando prácticamente de 1 hora de trabajo, pero que no se centra esa hora en un método expositivo, en el desarrollo de una conferencia, que por lo general es una de las formas de organización más utilizadas dentro de la educación superior. También bajamos a encontrar en la literatura otras recomendaciones. Y es en este sentido, Claudia, por ejemplo, que la duración de las sesiones de video que se comparten al estudiante se ha demostrado en estudios que se han realizado en importantes universidades como Harvard, como el MIT, que los videos que exceden de los 10 minutos, grabaciones que se ponen a disposición del estudiante para la autopreparación, por lo general no son visibilizados por el estudiante o no se visibilizan en su totalidad. Lo recomendado es que sean entre 3 a 6 minutos, videos que puedan abordar de manera precisa el análisis de conceptos y sus definiciones, de hechos, de algoritmos, de procedimientos, de teorías, de leyes, de principios, y que estos videos permitan que el estudiante se autoprepare para las sesiones presenciales. Otro aspecto importante
en esta integración de lo presencial con los entornos en línea, estimada Claudia, es que no exista una sobrecarga de trabajo. Hago referencia a que si el docente, por ejemplo, establece el estudio de un video que aborda las leyes de la didáctica, otro video que aborda los principios y otro video que aborda los componentes, entonces cuando se genere la sesión presencial en un aula física o la sesión sincrónica, por ejemplo, por Zoom, lo que se recomienda es que el docente no vuelva a explicar el video de leyes, ni de principios, ni de componentes, sino que pueda organizar a partir de una orientación previa de presentar el objetivo de la sesión sincrónica o presencial, que pueda organizar sesiones de trabajo colaborativo. Ya pueden ser a través de talleres, de seminarios, de clases prácticas, de actividades demostrativas, donde el estudiante ponga en práctica, es decir, que logre llevar la asimilación que ha logrado, la comprensión que ha alcanzado en el estudio de los videos o la lectura de un artículo, pongamos otro recurso que se puede integrar y lo lleve a niveles de análisis, de evaluación, de aplicación y de creación. Por lo tanto, esto es lo que hace que estas horas y media que usted nos plantea, o que hay veces puedo significar que son hasta 3 horas, no sean 3 horas continuas, no sean 3 horas en una misma actividad, sino que existan diferentes actividades que también tengan diferentes niveles de exigencias, diferentes niveles de trabajo individual, colaborativo y de compromiso del estudiante, docente, de interacción para aprender. Refiere si es posible integrar lo presencial con lo virtual en el área rural, por una cuestión de carencia tecnológica. Se puede integrar y existen históricas experiencias, y digo históricas porque desde aproximadamente el 1836 se hacía esta integración hacia áreas rurales, en universidades, por ejemplo, en Inglaterra, esto se trabajaba. También con el tema de la pandemia he conocido de muchas experiencias, sobre todo en países que son desarrollados como Estados Unidos, en países de Europa, pero que hay zonas rurales donde los estudiantes no tienen acceso a Internet. Y lo que se ha hecho es que se crean otros tipos de recursos offline a través de grabaciones de las clases y se entregan en CD o se entregan en memoria, se entregan también textos que el alumno entonces se autoprepara, lo consulta y después entonces tiene sesiones presenciales con su docente. Por lo tanto, sí se puede integrar. Además, podemos mencionar que el tema de la radio, la televisión, si bien no hablamos de este tipo de tecnología como plataformas en línea, como plataformas de videoconferencia, pero sabemos que una de las grandes alternativas que se dio en América Latina y en muchos países del mundo fue la integración de la radio y la televisión para que los estudiantes pudieran desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje y continuar educándose a pesar de la distancia, a pesar de las dificultades de acceso a la tecnología. Lo que creo que hay que pensar en ideas que puedan ser creativas e innovadoras y sobre todo conocer los contextos en los cuales vamos a desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje para responder verdaderamente a las necesidades que se presentan en los diferentes contextos de cada país. Esto es, Claudia, las ideas que comparto en torno a las dos preguntas que nos formulas.